Bienvenidos a la segunda clase de Sismología Aplicada, GF 4101. Hoy ya comenzaremos a ver una introducción al primer módulo de este curso, que tiene que ver con la caracterización de las propiedades dinámicas de los suelos, la capacidad que tiene un suelo de amplificar la señal sísmica debido a sus propiedades intrínsecas. ¿Hay alguna duda antes de iniciar con la presentación de hoy? Voy a compartir pantalla una presentación, la cual ya subí el PDF de ella al material del curso para que ustedes la tengan disponible. Y si existen alguna duda, me interrumpen y podemos ir conversando con el apoyo de la presentación. Si no existen dudas, voy a iniciar la presentación. Ahí. Perfecto. Como les comenté, esta tarde vamos a trabajar en las propiedades dinámicas y por qué, y la capacidad que tiene esta para amplificar la señal sísmica. Y esto tiene que ver con lo que se conoce como el efecto de sitio y su aplicación más directa a la comunidad, digamos, a la sociedad, tiene que ver con la zonificación sísmica. Lo que veremos esta tarde, para motivar este estudio, hablaremos un poco los efectos del terremoto del Maule del 2010, y a continuación hablaremos sobre qué es lo que entendemos por efecto de sitio, qué es lo que significa esto, y vamos a utilizar una técnica que se puso de moda ya, puede ser hace unos 10 años ya quizás, que es el uso de las microvibraciones para analizar las propiedades dinámicas de de un lugar, de un suelo, de un sitio en particular. Vamos a ver cómo esta de las microvibraciones se correlaciona con la geología superficial, el daño observado y los registros de movimiento fuerte. Teniendo este conocimiento, vamos a aplicarlo para definir la microzonificación sísmica, en este caso de 3 sectores, Talca y Curicó, Valparaíso y Viña, y Santiago. Posteriormente vamos a hablar de algunos resultados recientes que tienen que ver con registros de movimiento fuerte. Como les dije a lo largo de la presentación, pueden interrumpir o hacer consultas, las cuales voy a tratar de responder con el apoyo de las transparencias, y si lo veremos más adelante en la presentación, se los cuento, así que no hay problema. Muy bien. El terremoto del Maule del 2010 fue un terremoto de magnitud 8,8, el cual afectó a Chile Central. Tuvo un largo entre 400 a 500 kilómetros de ruptura de largo, esto es en la orientación más larga, en este caso es casi norte-sur, y de ella se reportaron 2 grandes zonas de deslizamiento mostradas con color rojo en esta figura. La norte, muy cercana frente a, la región de O'Higgins, ahí su nombre, causando mucho daño en esta zona, y la zona sur, la aspereza más al sur, fue mucho más profunda y no está relacionado tanto con el daño observado. Lo que sí este tipo de terremotos con rupturas tan largas generan una extensa zona de daño, el cual afectó aproximadamente a más del 80% de la población de nuestro país, básicamente porque nos gusta vivir todos apiñados acá en la mitad de Chile. Veamos un poquito de esto de lo que les hablaba yo del efecto de sitio, y para eso vamos a analizar la evidencia empírica. ¿Qué es lo que nos dicen los datos? En esta figura se presentan la estimación de intensidades en más de 100 localidades de la zona centro de nuestro país. El color de cada símbolo es proporcional a la intensidad, marcando en negro con un cuadrado aquellas intensidades 9, que es básicamente Constitución, pero probablemente esta gran intensidad, la más alta, tiene que ver con efectos del tsunami más que únicamente del terremoto. De toda esta gran cantidad de puntos, localidades analizadas, voy a llamarles su atención a 2 puntos en particular. El primero, la localidad de Talca, marcada con un color rojo con una intensidad 8,
Y en segundo lugar, la localidad de Curicó, con una intensidad entre 7 y 8, marcado con un color naranja, ambas con estos círculos rojos. Como pueden ver, ambos valores de intensidad, tanto Talca como Curicó, exceden las intensidades de las localidades vecinas. Esto es, en ambas localidades se produjo más daño que en su entorno. Es una anomalía bastante interesante que vamos a tratar de explicar a lo largo de esta presentación. En estas figuras podemos ver cómo se estima este daño en la localidad de Talca. Hubo gran afectación de viviendas en adobe, también afectaron viviendas de albañilería confinada, pero colapso bastante importante en estructuras de adobe con caída de muros completamente. Y además tenemos otros ejemplos, más evidencia que nos hablan de esta anomalía. Esta imagen presenta las intensidades estimadas para el terremoto de Talca de 1928, donde nuevamente tenemos que Talca reporta una intensidad entre 8 y 9, excediendo las localidades de su entorno, y al igual que Curicó, que reporta una intensidad 8, nuevamente por sobre las estimaciones del daño que se observan en las localidades cercanas. Por lo tanto, este aumento del daño que se ha observado en ambas localidades, tanto en Talca como en Curicó, no se podría explicar debido a las características o la naturaleza del terremoto, sino que hay alguna señal particular en ambas localidades, en el suelo de ambos tipos de localidades, que hace que la señal sísmica se vea amplificada. Este no es un caso exclusivo de estas dos localidades, sino que también dentro de la ciudad de Santiago se ha observado un comportamiento similar. En esta figura se muestran las intensidades reportadas para el terremoto de Valparaíso de 1985, magnitud 8.1, en el cual el color es proporcional a la intensidad, siguiendo la escala del borde inferior. Como podemos ver, dentro de la ciudad de Santiago, básicamente una distancia de unos 10 a 12 kilómetros, tenemos una importante variación de la intensidad que va desde valores de 6 en el borde cordillerano, aumentando fuertemente hacia el poniente, la zona norponiente de la ciudad. Cabe destacar que este tipo de estudio se independiza del tipo de vivienda, no solamente considera se independiza de la construcción y evalúa el daño para un mismo tipo de vivienda. O sea, toma una albañilería confinada puesta en esta localidad, en la localidad oriente de Santiago, o puesta en la localidad norponiente de nuestra capital. Por lo tanto, esto es independiente del tipo de estructura que tenemos en la zona. Esto nos muestra que dentro de Santiago tenemos zonas que son más susceptibles a daño frente a un terremoto. Es más, no tengo la figura acá, pero para el terremoto del 2010 volvimos a observar daño concentrado en la zona norponiente de Santiago comparado con el resto de la ciudad. O sea, este es un comportamiento que se está ocurriendo constantemente y que lo podemos ver graficado para la ocurrencia de los grandes terremotos. Y aquí estas dos localidades donde vemos esta diferencia tan grande en la estimación del daño. Esto se produce debido a las condiciones locales o lo que le llamamos el efecto de sitio. En esta figura vemos un ejemplo de la propagación, una caricatura, donde tendremos la propagación de ondas sísmicas en esta caricatura. No sé si escuchan el ruido, pero a mí me desconcentra, así que vamos a ver la propagación de la onda P en estos tres tipos de suelo: suelo duro, suelo blando y suelo muy, muy blando. Vemos la propagación de la onda S, y acá en estas caricaturas veamos los sismogramas, cómo cambia no solo la amplitud, sino que el contenido de frecuencia, y este hace mucho más crítico para la presencia de ondas superficiales. Vemos cómo ellas se vuelven más lentas y aumentan drásticamente su amplitud, y en este es el caso más claro para suelo blando y saturado, donde aumenta mucho más y es en la que produce el daño en la vivienda. Entonces vemos que en tres localidades muy cercanas, debido a las condiciones del suelo,
el daño que se observa es muy distinto, producto de el tipo de suelo en el cual nosotros estamos viendo. Esto se ha visto observado no solamente en las caricaturas, sino que en registros reales, que veremos también ejemplos para el caso chileno, donde para dos estaciones a distancia similar, aproximadamente 60 kilómetros del epicentro, vemos un cambio importante en la amplitud de la señal sísmica, del movimiento del suelo y también de la frecuencia, observándose periodos mucho más largos en el caso de sedimentos más sueltos. Y esto es claro, dependiendo de las propiedades del suelo, esta va a modificar la propagación de las ondas sísmicas y esto a su vez va a reflejar una distinta amplificación producto de estas condiciones que existen en ese lugar en particular. Vamos a tratar de determinar este cambio de las propiedades del suelo a través de la medición de microvibraciones para estimar las propiedades dinámicas del lugar. Para ello vamos a utilizar un geófono de 3 componentes como el que aparece en el ejemplo, básicamente una cajita que adentro tiene un pequeño computador que mide el desplazamiento del suelo en las 3 componentes, norte, sur, este, oeste y vertical, para poder capturar todo el movimiento del suelo, y vamos a implementar mediciones en ciudades porque es donde nos interesa correlacionar con el daño. Hay lugares mucho más agradables para realizar este tipo de mediciones, pero vamos a tener una serie de registros en estas 3 componentes. Vamos a procesar estos registros a través de la razón espectral de la componente horizontal sobre la vertical, y de ellas vamos a tratar de determinar sus propiedades a través de un breve análisis. En este análisis vamos a estimar la frecuencia fundamental o predominante de vibración que se observa a aquel punto en que tenga una mayor amplitud de esta razón espectral. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿qué nos dice esto? Con este geófono vamos a registrar la forma en que vibra el suelo sin una fuente particular. El suelo está constantemente vibrando debido a el movimiento de transeúntes, el paso de autos, vivienda, o sea, industria, todas esas excitaciones que atacan al suelo, particularmente en localidades como las que vamos a analizar en este caso, hace que esté en constante vibración. Y lo que vamos a realizar con esta técnica es tratar de capturar las propiedades dinámicas del suelo y caracterizarlas para ver si estas las podemos correlacionar con la geología y el daño observado frente a terremotos. ¿Ya? Lo que hay detrás es que el suelo vibra con unas ciertas propiedades, con unas ciertas características naturales a sus propiedades, y frente a un terremoto va a seguir vibrando con estas propiedades. Este es como el supuesto que vamos a tratar de testear. Para eso partamos con Santiago, una zona que tenemos bastante conocida. Esta figura muestra la geología superficial de un trabajo que publicamos el año 2010, donde el color es proporcional a el tipo de unidad geológica, que se basa principalmente en el tipo de material que observamos en los 50 primeros metros. Acá vamos a identificar 4 grandes unidades geológicas en la zona norte del río Mapocho, que se observa con este color amarillo que marca el depósito de fluvial reciente. Principalmente en la zona norte vamos a tener la presencia de finos, de material fino, arenas, limos y arcilla, que caracteriza este sector. A continuación, en este color rosado tenemos una presencia de ceniza. Algunos la conocen como la pumicita en el sector de Pudahuel, pero también se ha observado en Maipú y Puente Alto, pero básicamente son depósitos de ceniza de origen volcánico. También tenemos depósitos de la era en los bordes del cerro, como aparece en la zona oriente de la capital, y finalmente en los depósitos de grava, que son las que son depositadas tanto por el río Mapocho como por el río Maipo, extendiendo a gran parte de la capital. ¿Ya? Casi todo Santiago está sobre grava, excepto la zona norte, donde ya tenemos presencia de finos, y estas bolsones, digamos, de ceniza,
Y bueno, para la zona cercana al piedemonte cordillerano vamos a tener depósitos de ladera. Pues bien, tenemos una foto aérea de Santiago y vamos a superponer este mapa de la geología superficial y vamos a proceder a realizar una gran cantidad de mediciones que aparecen en esta figura, donde cada punto representa una medición de las propiedades de microvibraciones en estas tres componentes, y el color es proporcional a la frecuencia predominante del sitio, siguiendo la escala del borde izquierdo. Aquellos puntos que aparecen en negro tienen la característica que no fue posible determinar una frecuencia predominante y tienen más bien un comportamiento plano. Lo que podemos ver es que distintas zonas tienden a agrupar distintos tipos de respuestas. Por ejemplo, la zona de la grava, donde tenemos grandes presencias de gravas en distintos tamaños, se caracterizan por tener principalmente respuestas planas, estos puntos negros que les mostré. Básicamente no hay una frecuencia que uno pueda ver sobresalga sobre las otras. A continuación, la ceniza, esta que encontramos en Pudahuel y además en Maipú y Puente Alto, se caracteriza por tener frecuencias entre 2 y 5 Hz, con un pic bastante marcado, y las cenizas tienen gran presencia de fino y son bastante blandas. Finalmente, para la zona noroeste de Santiago, al norte del río Mapocho, también tenemos la presencia de pics bastante marcados, pero con frecuencias menores a las observadas en la ceniza. Entonces podemos ver cómo acá tenemos en la zona norte frecuencias más bien bajas, en la ceniza tenemos esta presencia de frecuencias más bien alta acá, sobre todo fíjense acá en Maipú, acá en esta zona cerca del Enea tenemos la presencia de frecuencias un poquito más baja, aunque estamos en ceniza, y la gran parte de las mediciones en grava presentan respuesta plana. Entonces vemos que existe una correlación entre la geología y estas propiedades dinámicas del suelo. Y esto sí lo podemos entender porque el tipo de material que compone el suelo, la geología de cada lugar, va a estar íntimamente ligada con la forma en que él te vibra o se mueve, o lo que denominamos las propiedades dinámicas. Vayamos un paso más acá. En esta figura se muestran la estimación de intensidades para la región del Maule, producto del terremoto del 2010. Perdón. El color de cada localidad tiene que ver con es proporcional a la intensidad, pero también a modo de facilitación, para facilitar la observación, se ha puesto junto a ella. En la localidad de Curepto, que se reportó una intensidad 8, se realizaron mediciones de microvibraciones y tenemos esta figura clara de un pic presente, y lo mismo ocurre en la localidad de Parral, intensidad 8 y no solo un pic, sino que 2 de ellos. Bastante interesante. Si nos vamos a la localidad de Pelarco, muy cerca de Talca, como recordarán, tuvo una intensidad 8, mucho daño. Pelarco tuvo una intensidad entre 6 y 7, bastante poco daño. Intensidad 6 es básicamente un principio de daño en estructuras bastante poco, muy vulnerables, muy mala construcción, pero vemos que Pelarco tiene una respuesta plana. Entonces, es bastante interesante. Y también vemos San Clemente, muy cerca de Talca, que uno esperaría que el tipo de construcción, ya sea en la localidad de Pelarco o San Clemente, sea a lo más de las mismas características que uno observaría en Talca, pero ambas tuvieron menor intensidad, bastante baja, solo muy poco daño, pero la respuesta dinámica de los suelos de la zona nos muestra una frecuencia, una respuesta plana, sin una frecuencia predominante. Entonces ya estamos visualizando que existe una correlación entre el daño observado y esta respuesta dinámica de los suelos. Para el terremoto del 2010, tuvimos 8 localidades que tuvieron intensidad mayor o igual a 8, las cuales son presentadas en este mapa.
En este mapa también se muestra un modelo de las dos zonas de mayor liberación de energía. Podemos ver que su distribución no se concentra, no se acerca necesariamente a la zona de mayor energía, sino que tenemos localidades que están bastante alejadas, pero aún así reportan una gran cantidad de daño. Estos son los resultados de las microvibraciones y podemos ver que en todas ellas hay una característica en común y que se observa un pic claro, una frecuencia predominante clara entre 0,5 a 5 Hz de frecuencia. Para la localidad de Parral no solamente hay una, sino que hay dos. Entonces, hubo mucho daño en estas localidades y el suelo le gusta vibrar con una cierta frecuencia, y una frecuencia dentro de un rango bastante acotado, entre 0,5 y 5 Hz. Por lo tanto, ya estamos observando que existe una correlación entre el suelo queriendo vibrar en esta frecuencia y la capacidad de producir daño frente a un gran terremoto. Ahora comparamos el resultado de las microvibraciones que les mostré en la figura anterior con las amplitudes del espectro de Fourier de dos localidades, Talca y Curicó. Vamos a ir un poquito más allá, a más ejemplos, y ahora estos son casos muy interesantes donde en estas 4 localidades se registraron el terremoto del 85 y el terremoto del 2010. El 85 magnitud 8,2 y el 2010, magnitud 8,1 y el 2010 un magnitud 8,8. El 85 tuvo su epicentro frente a San Antonio, se concentra más bien en la zona centro del país, en la zona frente a la costa, a la quinta región. En cambio, el terremoto del 2010, un terremoto que vimos de casi 500 kilómetros de ruptura, que va desde Valparaíso más bien hacia el sur. O sea, son terremotos muy distintos. En gris se muestra la amplitud de Fourier para el terremoto y la curva negra el espectro, la respuesta de la razón espectral. Dos terremotos muy distintos grabados en la misma en los cuatro estaciones que registraron los dos eventos. Podemos ver en primer lugar que la H sobre B con la respuesta espectral de los registros son bastante similares. Acá hay un pic claro, quizás se corre un poco la frecuencia, pero existe un pic claro tanto en la localidad en la estación de Viña como en Papudo. En cambio, en la estación en la Federico Santa María no existe un pic claro de Fourier y tampoco del H sobre B, y en la estación de Zapallar tenemos el mismo comportamiento. Fíjense que no solo eso, pero los espectros de Fourier de dos terremotos completamente distintos, en el lado izquierdo el 2010 y el lado derecho el 85, son bastante parecidos. O sea, cómo se registra el terremoto en una estación parece no depender tanto del terremoto, un gran terremoto 8,1 y un 8,8, pero muy distintos entre sí, sino más bien depende mucho más importantemente, más fuertemente, de las propiedades locales de este sitio. Y no solo eso, podemos tener una idea de cómo será ella midiendo simplemente microvibraciones y no teniendo que esperar frente a un gran terremoto. Veamos más ejemplos. Estos son algunos registros de movimiento fuerte para el terremoto del 2010. El mapa de colores muestra un mapa de liberación de energía para este terremoto. Y en azul se han graficado las componentes, algunas de las componentes este-oeste que se observaron. Acá vemos que esta es la amplitud del registro normalizado medido en la estación de Montepatria, que registró 0,8 G, y en el panel inferior tenemos una estimación de el H sobre B en función de la frecuencia, que es el panel, el eje vertical, y el tiempo. Fíjense que cuando empieza a tener grandes amplitudes el movimiento fuerte, se ve claramente un pic en torno a una frecuencia de 3 Hz.
Empieza el movimiento fuerte, antes no teníamos movimiento fuerte, no hay un pic claro, empieza aquí con la onda P, algo se ve, y cuando llega la onda S con grandes amplitudes, comienza a verse un aumento de la razón espectral H sobre B en esta frecuencia. Lo mismo tenemos para la estación GO04 en el Cerro Tololo, pero acá tenemos un pic claro aproximadamente en 1,5 Hz, pero acá fíjense que no solamente tenemos este pic claro, sino que partimos con una estimación del pic que empieza a bajar en frecuencia justo cuando llega el movimiento fuerte, comienza a descender la frecuencia, se mantiene baja durante todo el movimiento fuerte y cuando este comienza a pasar, vuelve a el valor que tenía anteriormente. Este eje vertical es proporcional a la frecuencia, por lo tanto la frecuencia disminuye cuando se inicia el movimiento fuerte. Este es un efecto bastante interesante que por mucho tiempo se pensó que no existían en sismología, que es la respuesta no lineal de los suelos frente a un terremoto. Frente al terremoto disminuye la rigidez por las propiedades que tiene el tipo de suelo en esa zona, cambia la frecuencia, disminuye la frecuencia, y una vez que pasa el movimiento fuerte, disminuye la solicitación y vuelve a sus propiedades naturales sin esta solicitación. Entonces, este es un caso de no linealidad, uno de los ejemplos que hemos estado estudiando frente a los datos que tenemos de este terremoto. Vámonos más a datos. Estos son registros del terremoto de Iquique del 2014, un terremoto de magnitud 8,1, y hemos graficado nuevamente la componente con mayor aceleración horizontal. Los colores son proporcionales a una inversión de desplazamiento de este terremoto hecha por el profesor Sergio Ruiz. Vámonos a la localidad de Iquique y vamos a tomar dos estaciones, una en Roca, localizada en el Servio Iquique, muy en el centro de la ciudad, y un poco más al sur, a menos de 3 kilómetros, una estación localidad en Arena, cerca de la costanera, acá está la costanera de Iquique. Tenemos, para el mismo terremoto, tenemos un cambio de la aceleración horizontal máxima que observamos en el Servio T05A de 0,3 a 0,6G, siendo G la aceleración de gravedad. Para un mismo terremoto, en estaciones que están localizadas a no más de 3 kilómetros, vemos un aumento de la aceleración horizontal del doble, de un factor de 2. Uno diría, oye, ¿qué es un factor de 2 entre amigos? No es nada. 2 es nada, pero es como la diferencia entre sacarse un 3,5, o sea, un 3 y un 6. Ese es un factor de 2, para que lo tomemos en consideración. Yo me puedo sacar un 3 o un 6. No es nada, es despreciable, bastante relevante. Vemos que en la estación T05A tenemos una pequeña cobertura de arena, y ya básicamente a los 6 metros tenemos un aumento del perfil de velocidades, de la velocidad de onda corte S, que llega aproximadamente a 1400 metros partido por segundo, característicos de roca. Como les comenté, esta estación está básicamente sobre roca. Y en el registro, nuevamente acá vemos el registro con mayor aceleración, y volvemos a ver esta figura donde analizamos la frecuencia predominante en función del tiempo. Vemos que no hay ninguna frecuencia clara que predomine frente a las otras. Vámonos a es una respuesta más bien plana. Vámonos a la otra estación, que tiene un aumento gradual de velocidad hasta aproximadamente los 18 metros, donde ya ahí llegamos a la roca. Básicamente a los 20 metros tenemos un salto importante, y al ver el análisis vemos que existe un pic muy claro en la alta frecuencia, aproximadamente los 5 o 6 Hz. Y este importante contraste de velocidades para esta frecuencia, aproximadamente los 5 o 6 Hz, es lo que produce esta aceleración tan alta que fue la que se registró para el terremoto de Iquique.
¿Qué es lo que observamos para el terremoto de Illapel? Vámonos a la localidad de Coquimbo, donde vamos a interesar en estas dos estaciones, C22 y C20, ambas en Coquimbo, nuevamente a una distancia par de kilómetros una de otra. C20 se encuentra localizada en Roca, vemos un registro de 0,13G, mientras que en C20O tenemos nuevamente 0,25, prácticamente el doble. Observamos que para la localidad en Roca no existe una frecuencia predominante, mientras que la localidad que está en el hospital de Coquimbo, el Hospital San Pedro, cuando se inicia el movimiento fuerte percibimos que comienza a surgir una frecuencia predominante que se mantiene durante todo el registro en aproximadamente 1.2 Hz. Es esta presencia de esta frecuencia predominante la que produce claramente la amplificación, y eso nos dice que aquellos suelos con una frecuencia de vibración entre 0,5 y 5 Hz aumenta la amplitud de la señal sísmica frente a terremotos. Realizamos mediciones para determinar los tipos de suelo. En la primera estación tenemos básicamente roca, mientras que en la segunda tenemos una cobertura de suelo bastante blando, que aproximadamente se consolida a los 10 metros con un suelo bastante rígido, tiene unos 1000 metros partido por segundo de onda S. Veamos cuáles son los efectos de los registros de la aceleración. Vamos a tomar un registro en roca, le vamos a aplicar una cierta amplificación producto de las condiciones locales del suelo y vamos a tener este registro, el cual va a ser amplificado producto de esta condición del tipo de suelo. Y esto lo vamos a ver, a veces no es tan fácil verlo en el tiempo, sino que lo vamos a ver en sus espectros a través de espectros de respuesta. En línea continua tenemos el registro en roca y en línea discontinua tenemos aquel registro que ha sido amplificado por esta función de transferencia. ¿Ya? Acá vemos en línea discontinua y color gris el espectro, la razón H sobre E de microvibraciones. Las líneas continuas en negro son los espectros de Fourier del registro del terremoto del 2010 y en línea punteada con punto y raya son el espectro de la norma. Estos son espectros de respuesta. Podemos ver que aquel que predecimos utilizando esta función de transferencia es bastante similar al de la norma y al observado frente al terremoto. Esto para la localidad de Talca. La localidad de Llolleo, vemos que la norma predice aceleraciones bastante altas en periodos un poquito más largos, pero lo observado se condice bastante bien con lo predicho con esta amplificación. El caso de Angol ya es mucho más dramático. Es un caso que, según la norma, debería amplificar los periodos entre 0,5 y 1,5 segundos, generando este espectro, pero lo observado en línea continua no tiene nada que ver con lo predicho por la norma. Por otro lado, si ocupamos la función de transferencia de las microvibraciones, tenemos un ajuste casi perfecto a lo que se registró para el terremoto. No siempre anda todo tan bien. Para el caso de Maipú vemos que existe un desfase entre lo observado en línea continua y lo predicho, y esto tiene que ver con el aumento del periodo, disminución de la frecuencia, del suelo frente a un movimiento fuerte. Esta predicción, que aparece con línea punteada, la hacemos utilizando microvibraciones, entonces deformaciones la respuesta frente a deformaciones de muy poca amplitud. En cambio, el terremoto se produce con deformaciones la respuesta frente a deformaciones de mayor amplitud. Y cuando tenemos respuesta no lineal, con microvibraciones no podemos predecirla de buena forma. Lo mismo ocurre para Concepción. Esto es lo que predice la norma, una amplificación más bien acá,
cuando el registro produjo una amplificación mucho mayor a periodos entre 1,2 hasta 2,2 segundos, y esto fue lo que produjo el daño tan severo en edificios en esta ciudad. Y nuevamente nosotros predecimos grandes amplificaciones para periodos largos, pero quedamos un poquito cortos producto de la respuesta no lineal del suelo. Bien, ya sabemos que somos capaces de correlacionar las microvibraciones con la geología, el daño y registros de movimiento fuerte, y vamos a utilizar este conocimiento para generar una mapa de microzonificación sísmica de algunas localidades. Partiremos por la localidad de Talca, que como vimos siempre tiene más daño que localidades vecinas. Acá se muestra la geología superficial de la zona del mapa de Tile del año 95. Tenemos acá depósitos piroclásticos, nuevamente en la presencia de ceniza. Tenemos una zona de transición entre la ceniza y depósitos fluviales del río que está marcado en esta zona. Y entonces acá tenemos piroclásticos, depósitos de grava y una zona de transición. Acá los puntos nuevamente representan mediciones de microvibraciones, H sobre B, donde el color es proporcional a la frecuencia fundamental. Y vemos que en la zona sur, una gran presencia de curvas planas, marcadas con estos puntos negros. En la zona norte, donde tenemos los depósitos piroclásticos, la presencia de pics claros en frecuencias de 2 a 5 Hz. Y en la zona de transición tenemos una mezcla de ambas, algunas curvas planas, algunos pics, pero también acá tenemos pics de alta frecuencia. ¿Ya? Vámonos también a Curicó. Acá nuevamente tenemos la geología superficial, donde tenemos depósitos de gravas antiguas en forma de abanico, y tenemos fluviales antiguos junto al río Teno. Nos vamos a medir la zona de grava, vemos curvas planas, como observamos en estos puntos negros. La zona de los fluviales antiguos, vemos la presencia de pics de alta frecuencia. Probablemente esto nos indica la presencia de capas bastante delgadas de depósitos recientes del río, depósitos fluviales, arenas, gravas, que están siendo depositadas recientemente por el río, por las crecidas del río, a material mucho más capaz, mucho más grueso. Pero si nos vamos a dentro de la ciudad, vemos que existen pics claros en frecuencias más bien bajas. Y eso lo vemos en la presencia de estas frecuencias bajas a lo largo de toda la ciudad. Entonces aquí se nos anduvo enredando el naipe. Resulta que, en general, cuando tenemos gravas, como en esta zona, deberíamos tener respuestas más bien planas. Pero resulta que Curicó no es solo la presencia de gravas, sino que acá tenemos una zona de depósito de abanicos fluviales. Estos se relacionan con crecidas del río que va depositando material, y la mecánica en que esto se produce es que a medida que va avanzando el río, va primero depositando el material más grueso, porque va perdiendo energía y ya no lo puede transportar, y mantiene en suspensión aquellos materiales más livianos. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué? ¿De dónde viene esta historia? Bueno, resulta que en la zona proximal, la zona donde comienza a depositarse el material, vamos a tener la presencia de materiales gruesos, gravas mucho más gruesas, gravas mucho más competentes, y generando un suelo más bien duro, que se generaría en esta zona de la ciudad de Curicó. En cambio, en la zona distal, más lejos de la fuente donde se produce el crecimiento del río, vamos a tener depositación de material mucho más fino, porque vamos perdiendo energía con la distancia. Es este material fino
el que produce un contraste alto y la presencia de pics de alta frecuencia en la localidad de Curicó. Esto ha sido corroborado con evidencia empírica, donde se observó licuación en esta zona, en la zona distal, producto del terremoto del 2010. Esta falla del suelo que vemos acá con estas grietas, no es que la tierra se abra como salen las películas, son fallas locales del suelo, producto de la alta presencia de fino. Vemos en esta figura que tenemos roca, pero está en una matriz más bien soportada por arena, por una gran presencia de finos, y es el suelo el que falla en procesos de lateral spreading o licuación, y esto es un indicador claro de la presencia de material fino. Bien, nos vamos a estudiar el daño en la localidad de Curicó con dos tipos de clases, dos tipos de viviendas, las más comunes en esta zona, vivienda clase A, muy vulnerable, de adobe, y la vivienda clase C, menos vulnerable, con albañilería confinada. Vamos a identificar el tipo de daño entre 0, 1, de 0 a 5, donde aumenta de acuerdo a el nivel de daño, siendo 0 1 muy poco daño, hasta 5 con el colapso de 1 o más muros. Entonces acá la forma del símbolo tiene que ver con el tipo de vivienda, adobe o albañilería, y el color es proporcional a el nivel de daño. En base a eso se estimó la intensidad para la localidad de Talca, que variaría entre 6 y 7 hasta 8, dependiendo de dónde nos encontramos. Lo mismo se realiza para la ciudad de Curicó, se realizaron más de 200 encuestas de daño en esta localidad, al igual que en Talca, y vemos que hay una concentración del daño. Y esto nos va a permitir definir que existe una zona más propensa al daño, ya sea una vivienda de adobe o de albañilería, que va a tener una mayor potencialidad de tener daño producto de un terremoto fuerte. Esto lo traducimos en una microzonificación sísmica para estas dos localidades. Tengo más presentación, pero les había prometido que no iba a tratar de hacer las clases de máximo 1 hora. Estas clases virtuales pueden ser un poquito agobiantes, así que vamos a dejar la presentación hasta acá. No sé si hay alguna duda sobre la presentación. Bien, si no hay dudas, vamos a detener.